Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con el doctor Héctor Samitis Gamboa, quien es doctor en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, donde también es profesor investigador de tiempo completo. Y sus últimas obras es Nicolás Maquiavelo y Wilfredo Pareto, ambos publicados por la Facultad de Ciencias Políticas. Vamos a hablar sobre Giovanni Sartori, quien ha sido un gran politólogo, un gran maestro de nuestra disciplina, y vamos a analizar de qué manera ha influido su obra en la formación de generaciones de politólogos, que ha influido en la academia, en el desarrollo de la disciplina, y desde luego también qué influencia tuvo en nuestro sistema político mexicano. Doctor, muchas gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Quisiera comenzar preguntándole de qué manera cree que se vea el legado de Sartori en la enseñanza de la ciencia política en México. Bueno, yo observo, como profesor, yo observo el legado en términos de una ciencia política con rigor teórico, conceptual. A mí me parece que cuando uno accede al estudio de Sartori, lo que observa uno es una preocupación de usar el lenguaje analítico de manera muy clara, con rigor, ¿no? Para superar el lenguaje coloquial o el lenguaje ideológico, ¿no? Fundamentalmente. Muchas veces a determinados fenómenos les llamamos coloquialmente de determinada manera, y la ciencia nos pide, y en este caso Sartori siempre exigió o nos ha recomendado, nos recomendó que fuéramos exigentes con las categorías, los conceptos de análisis que tuviéramos para su aplicación. Entonces yo diría que al igual que muchos otros autores, pero él se caracterizó sin duda por tener un instrumento que fuera el lenguaje y que nos permitiera, a través de un uso adecuado de él, por eso la preocupación de los elementos de teoría política, ¿no? El libro de elementos de teoría política es, más allá de un mero diccionario, es un tratamiento de una serie de conceptos y categorías fundamentales, ¿no? Para que uno pudiera tener un acceso a una batería de lenguaje y poder con esas herramientas interpretar fenómenos, procesos, situaciones, instituciones, etcétera, de una manera, diríamos, científica, no con un lenguaje común. Sobre la tergiversación de los términos, ¿qué riesgo nos lleva al manipular conceptos, categorías, incluso también variables, porque él también se ocupó demasiado de la metodología, de desarrollar una metodología para la ciencia política? ¿Qué riesgos tiene al hacer un análisis político el querer manipular tanto los datos como los conceptos y todas las variables para que obtenga un resultado más o menos que esté ante nuestro agrado? Bueno, hay dos mire, el discurso de la política está presionado siempre por un lenguaje común. De ahí que la teoría sea fundamental, ¿no? La teoría es un pilar fundamental. Ahora, la realidad siempre va a estar tensionada, y yo diría manipulada. Hay muchos conceptos y categorías que son, que degeneran en la realidad, que no son los originales. Le podría poner un ejemplo. Claro, esto no lo profundiza Sartori, pero es un ejemplo del uso adecuado de la teoría. La palabra politización. Si usted escucha la expresión ya está politizando,
sujeto al que se le está cuestionando es que ya está complicando o conflictuando determinada cuestión en un sentido peyorativo, en un sentido de degeneración, no en el sentido clásico. Sí, qué bueno que muchas cosas se politizaran y entraran al ámbito de la política. Entonces, si ya la realidad nos manipula en términos de que se degeneran los conceptos, podríamos poner varios. Uno que me sorprende siempre mucho pues es el de burocracia, de Weber, por ejemplo, ¿no? El que usted le pregunta a la gente es uno, y el original que planteó él es otro, ¿no? Es totalmente distinto. El lenguaje sobre la realidad se va degenerando. Y en ese sentido diría yo que se va manipulando en el sentido negativo. De ahí que nuestra investigación pues, no tenga el rigor que nosotros esperamos, que además ese es el gran reto del análisis político, yo le he llamado, o he calificado, llamarle a las cosas por su nombre. Pero para eso necesitamos tener ese bagaje teórico, ¿no? La metodología sería un vehículo fundamental, ¿eh? La metodología es el otro pilar. Yo diría hay dos pilares fundamentales, o tres: la teoría, la metodología y las técnicas. Sartori, tanto como Sartori como uno de sus discípulos más destacados en Italia, Gianfranco Pasquino, se desarrollaron sobre que hay que analizar primero por separado lo que es el método y lo que es el objeto, la política y la ciencia. ¿De qué manera considera que ha evolucionado en nuestra disciplina el método y el objeto de estudio? Yo creo que hubo dos grandes pensadores que de origen italiano que conocieron, uno más, el otro menos, pero que ayudaron a reconstruir la ciencia política italiana después del fascismo. Y yo diría, básicamente, después de la teoría de las élites. Estos dos teóricos fueron Giovanni Sartori y Norberto Bobbio, que por cierto, diría yo, se respetaban mucho. Sartori respetaba mucho a Bobbio y viceversa. Se saludaban frecuentemente y sabían que ellos habían sido dos personajes fundamentales con los que se reconstruye la ciencia política italiana. Sartori conoció más la ciencia política norteamericana, también lo hizo Bobbio, aunque guardó más, creo yo, su estilo latino, su estilo europeo. Estas definiciones en su momento de la política se vieron enfrentadas a una redefinición que genera el advenimiento de lo que se ha dado en llamar la revolución behaviorista. Esto es el estudio y el enfoque del comportamiento político, que hace que ambos personajes planteen que hay una ciencia política en sentido general, que nosotros pudiésemos decirlo, a riesgo de esquematizar, las ciencias políticas, y que hay una ciencia política en concreto, en sentido lato, que sería la political science de corte norteamericano, porque a pesar de que hubo influencias europeas y de intelectuales europeos, alemanes, ingleses, suizos o polacos o de otras nacionalidades, el desarrollo de la ciencia política en sentido estricto, lo que autores llaman la political science, se da en Estados Unidos. Entonces, este proceso lo entendieron muy bien ellos. Incluso Sartori llega a plantear el gran problema o el gran cuestionamiento de la ciencia política empírica, que siempre es un dilema, ¿no?
cuantitativa, en búsqueda de aplicación de estudios muy concretos, ¿no? Y esto hizo justamente que el discípulo de Sartori, como usted lo ha señalado, que es Gianfranco Pasquino, haya subrayado la expresión fundamental que creo que nosotros todos debemos de investigar. Y le pongo un ejemplo. ¿Cómo se definió la ciencia política en cada país y cómo se vino a redefinir cuando llegan los enfoques imperantes? No es nuevo este debate. Es nuevo para jóvenes, es nuevo para las nuevas generaciones, pero los que vivimos, por ejemplo, las primeras reacciones a esto, digamos, la revolución Vigegodit se da en los 50, pero como todo va avanzando, se van dando cuenta va uno conociendo un poco más los desarrollos aparejados a determinados momentos históricos, ¿no? Yo, por ejemplo, diría, después del 68 hubo un quiebre entre filosofía y ciencia. Y después de la caída del muro de Berlín se profundizó todavía más con la supresión ya de un paradigma histórico como pudo haber sido, digamos, el socialismo, la presencia mayormente de enfoques que dejaban atrás y separaban a la ciencia mayormente, porque es un proceso largo, de la teoría y de la filosofía. Y entonces ahí entra el cómo resolver el problema de las dos ciencias políticas, la ciencia política en general y la ciencia política en particular, que es concretamente los enfoques cuantitativistas, ¿no? Ahí hay un debate que no se ha sistematizado, que no se ha aclarado, y es un problema histórico, es un problema teórico-metodológico, y es un problema ideológico. Muchos lo han querido acallar, otros no, ¿no? Pero yo creo que una de las formas de abordar esa discusión la ha atisbado a partir de las reflexiones de Sartori, Pasquino, y le ha llamado definición y redefinición de la ciencia política. Es decir, ¿cuál fue la definición original en la época? Por ejemplo, antes de la Segunda Guerra Mundial, pues era un tipo de ciencia política. En Italia, por ejemplo, el personaje en el que abrevaron la mayoría de estudiosos, pues es ni más ni menos que Nicolás Maquiavelo, al que le llamaron en su momento el padre de la ciencia política moderna. Sí, pero era una definición de Maquiavelo muy original, pero de su época, que Gramsci después dirá, era la ciencia política de la época, sí, ¿no? En realidad, ¿sabe quién empieza a sistematizar la ciencia política en Italia? Gaetano Mosca. Y Gaetano Mosca y desarrolla mucho más Mosca. Por eso verá usted que los elementos de ciencia política de Mosca son casi un punto de partida de la ciencia política del siglo XX en Italia, que va a retomar Norberto Bobbio y también Giovanni Sartori. Entonces, esta pregunta que usted me hace, pues es una discusión que podemos ver el modelo italiano para poder entender el modelo alemán, el modelo francés, si es que existe. He pensado en el español, no me queda muy claro. Y los latinoamericanos, perdónenme, Argentina, Brasil, quizás los más representativos, Chile, sean Argentina y Chile. Brasil tiene otra perspectiva, pero hay un gran desarrollo. Y después México. México está también a ese nivel, y con muchas complicaciones. Después ve usted a países también de la región con menos desarrollos, ¿no? Pero tiene sus méritos. Perú, Colombia, los más chicos sería, no sé, cómo están los países de Ecuador,
y algunos, digamos, centroamericanos, ¿no? Pero este tipo de estudios no está hecho. Pregúntese en México, ¿cuál sería la definición? ¿Quiénes definieron la ciencia política y cómo se redefine la ciencia política en nuestro país? Ahora, ¿a raíz de qué? Pues yo creo que la redefinen no congresos de académicos, la redefinen esquemas y enfoques que vienen del extranjero, la redefinen procesos históricos. Y claro, uno de ellos es la supresión del marxismo, la supresión de los estilos nacionales, y todo esto que es una discusión que yo digo que ahí está latente, ¿no? Y que cada uno de nosotros tomamos posición. Para unos es buscar los enfoques eclécticos, que es lo que la mayoría podemos intentar hacer. Para otros es pensar en que son subdisciplinas, y para otros es la crisis de la ciencia política e incluso su acta de defunción, ¿no? Pero es muy interesante, a mí me parece que es una beta en la que se plantea que es herencia justo de Sartori, y los norteamericanos no lo dicen, aun cuando sí hubo un debate, y eso hay que revisarlo también, entre los que revolucionaron. Por ejemplo, le voy a decir, se dio un debate interesante, creo yo, que hay que conocer, y debate científico, no tanto ideológico, entre David Easton y Robert Dahl. Entonces usted podría encontrar ahí lo que después nos va a decir Almond en la ciencia fragmentada. Usted va a tener el hard line y el soft line, es decir, las mesas separadas. Pero bueno, pienso yo que esa es una línea de investigación histórica, teórico-metodológica y ideológica. Habrá gente que lo tocará más a un nivel ideológico, otros lo tocan más en un nivel científico. ¿Por qué? Porque el reto es lo que Sartori enfrenta, y lo hace bien. Yo creo que Sartori fue un pensador que siempre buscó y nos deja como legado esta idea de que la ciencia política es una ciencia aplicada. No solo nos va a enseñar a pensar, no solo nos va a enseñar a ser buenos ciudadanos, sino tenemos que buscar la utilidad aplicada en términos de, no solo de explicaciones, sino de procesos reales en toma de decisiones. Sin duda alguna, los italianos siempre se han ocupado del estudio de la política desde distintos abordajes. Usted incluso le ha dedicado bastante tiempo de su carrera profesional al estudio de las obras de los italianos. Como lo mencionaba al principio, tiene la obra de Vilfredo Pareto, Realismo político y ciencia política, Nicolás Maquiavelo, Principios políticos, y también me mencionaba que su tesis es sobre Antonio Gramsci. En la carrera, por lo general tenemos una discusión sobre quién es el padre de la ciencia política tal como la conocemos ahora, porque hay quienes nos repiten. Incluso hace unos días fue el aniversario de Nicolás Maquiavelo y así lo anunciaron como el padre de la ciencia política o el fundador. También hay otros que dicen que Pareto y otros que Sartori. ¿Quién sería, o algunos hasta Aristóteles y Platón, quién sería el verdadero padre de la ciencia política? Yo creo que son diferentes etapas y que no hay una sola paternidad. Me queda muy claro que la ciencia política que se hizo en Grecia fue una, y después del advenimiento del cristianismo las cosas cambian, y esto lo explica muy bien Sartori. La propia palabra de política cambia en su uso y en su interpretación. Lo sabíamos de otros autores, pero él lo ha subrayado, ¿no? Lo que se entendía por política en la Grecia antigua, lo que se va a entender por política en la Edad Media con los pensadores escolásticos,
y lo que se va a entender como política en el Renacimiento. Hay una aportación de Sartori muy importante, muy relevante, y es que la palabra política en la época de Maquiavelo estaba en desuso. La palabra política vuelve a tener un uso y poco a poco se va incrementando hasta la fecha, prácticamente ya diríamos en el siglo XVIII, finales del XVII, principios del XVIII, se empieza a retomar la palabra hasta que vuelve justamente a tener esta idea o esta relación muy clara con los asuntos públicos. El pensamiento griego al romano hay diferencias, nosotros lo interpretamos así, pero el lenguaje cambia. Incluso yo le diría, si usted encuentra en la obra de Maquiavelo la palabra política, realmente sería un hallazgo fenomenal, porque no está usada por él. Él está hablando de política, pero los términos que se usan en su época son distintos. Por ejemplo, lo que les importaba a ellos era el orden político, lo que les importaba era entender el fenómeno del poder, lo que les interesaba era desarrollar las formas, digamos, de gobierno de ese momento y el advenimiento de instituciones que permitieran el paso a otras formas con el nuevo lenguaje político, como fue la palabra Estado. Los historiadores le llaman, y los teóricos, ciudad-estado en Grecia. Esta palabra desaparece, ¿no?, para llamarse después república, ¿no? Pero eso es una definición que tiene que ver con formas de gobierno, pero en términos de la organización, del orden, de la integración de lo que es el gran organismo que ha sido construido para tal efecto que es el Estado, empieza con el lenguaje no solo de Maquiavelo. Había muchos estudiosos religiosos, había muchos estudiosos que estudiaban en seminarios, que eran sabios y que eran de órdenes religiosas, que quien le dan la batalla a Maquiavelo pues van a ser jesuitas, van a ser algunos otros que no les interesa que Maquiavelo esté planteando o que se difunda esta cuestión, porque le está dando a través de su lenguaje una interpretación a lo que está sucediendo en términos de gobierno, ¿no? Claro, lo que hace Maquiavelo es irse a la historia. El método de Maquiavelo es histórico. Como en su momento podríamos decir que el método de Mosca también fue histórico. Claro, ya con formas jurídicas, ¿no? Ya cuando empieza a haber formas jurídicas. Ya en el caso, por ejemplo, de Pareto, pues el papel de la economía pues es fundamental, y el papel de la sociología igual. Eso es algo que tenemos, y por eso yo creo que nos ayuda en mucho. Hay toda una tradición de la ciencia política italiana, toda una tradición. Sobre respecto de la filosofía política, ¿cree que para lograr la autonomía que tanto anhelaba Sartori y la identidad de la ciencia política como tal, es necesario alejarse de la filosofía política? Yo creo que todos los científicos se alejan de la filosofía, o nos alejamos de ella, y la advertencia es que no debemos de alejarnos. Lo que va a plantear Sartori es, sí, se aleja de la filosofía, pero no de una buena teoría, pero teoría filosófica, no teoría empírica. A veces esas definiciones que son más didácticas, ¿no?, más de salón, de clase, sirven, porque sí hay teorías más filosóficas, más especulativas, más normativas, y hay otras teorías que no, que son más producto de, por ejemplo, una tradición que desarrolló más Sartori, ¿no? Y que desarrollaron otros estudiosos
europeos, como es el método comparativo. Si usted ve, el método comparativo se le puede reconocer más a los estudios europeos que americanos. El estudio de las democracias, el estudio, por ejemplo, hay una vieja discusión que retoman algunos especialistas en que si Aristóteles era filósofo o científico. En realidad era un sabio, en realidad era un genio. ¿Por qué? Porque no eran métodos que nosotros calificáramos como tal, pero para que él extrajera las formas de gobierno, pues observó en la realidad distintas constituciones de distintas organizaciones, ¿no? Distintas formas de convivencia. Hoy le llamaríamos paradigmas, ¿no? de distintas, para poder establecer las formas originales, dice Bobbio, de las formas degeneradas, ¿no? Y bueno, esta tradición, regresando a la actualidad o al siglo XX, si usted se da cuenta, la tradición europea tiene una buena dosis de comparativismo. Lo que hace Aaron Liebhardt, ¿no? Con las democracias, lo que hacen otros autores con las formas de gobierno, la propia tradición la practican la escuela italiana, ¿no? Por ejemplo, comparar, o algunas otras tradiciones, comparar el presidencialismo con el parlamentarismo, comparar las formas de gobierno, que esa es una de las aportaciones de Sartori. Cuando usted ve ingeniería constitucional, ¿no? Ese planteamiento es un planteamiento muy interesante, que lo que nos está diciendo es justamente hacer el análisis comparativo de distintos sistemas. Por ejemplo, los sistemas de partido, los partidos políticos. Entonces ahí tiene usted Sartori hace una escuela. Sartori crea una ciencia política. Podríamos decir que existe una ciencia política de Sartori. Es más, hay un libro que así se llama y que no está traducido en italiano, que coordina todos sus discípulos, ¿no? Que ahí hay varios. Está Fisichella, que es un pensador antiguo, pero que conocía a Sartori. Está Pasquino, está un historiador de la política y de la ciencia política que me parece fascinante, Giorgio Sola. Hay que conocerlo. También está Panebianco, ¿no? Y claro, hay otro discípulo de él que ha sido menos, digamos, renombrado, que tiene una reputación, fue presidente de la IPSA, como lo fue, como es el caso de Morlino, ¿no? Que la última aportación que tenemos pues es el estudio de la calidad de las democracias, ¿no? Y que claro, también escribe en esa tradición, pero si usted ve, todos ellos son comparativistas. De hecho, Sartori forma un centro de política comparada. Sí, desde luego, tiene un libro que coordina con Morlino, la comparación de ciencias sociales, donde habla de que no se puede hablar de un método para ciencia social, para ciencia política, para sociología, para economía, sino que es para las ciencias sociales en general. ¿Qué papel cree que juega la teoría política? Porque en muchas ocasiones se cree que al hablar de teoría política per se se refiere a la filosofía política, y hoy en día vemos otras tendencias como la teoría política positiva, los modelos formales como teoría de juegos, teoría de la elección racional. ¿Cuál es el papel que juega hoy en día la teoría política? Mire, yo creo que siempre, bueno, lo que yo aprendí fundamentalmente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM fue que había que tratar de entender los enfoques teórico-metodológicos. Pero no es tan fácil. Hay distintas teorías y hay distintas metodologías. Yo creo que los enfoques, por ejemplo, de los que habla Marsh y Stoker, ingleses, que logran sistematizar
6 enfoques desarrollados históricamente por la ciencia política, diríamos que sí puede usted ver una parte teórica y una parte metodológica. Yo creo que en este proceso, y eso hay que profundizarlo más, las implicaciones de los estudios de enfoques como el enfoque sistémico, si se lo podemos llamar así, el enfoque de conductista, que es el que viene a imperar, y después derivaciones y aplicaciones de esos enfoques, que en efecto yo no he leído mucho, no he profundizado mucho sobre esta llamada teoría política positiva, que es la que me parece que es la que quiere respaldar, ¿no?, la teoría del rational choice, ¿no? Pero le voy a decir algo, la teoría de la elección racional es una teoría bastante media, porque en realidad es una aplicación. La teoría de juegos, game theory, digamos, ¿no?, es una teoría de aplicación muy concreta, que puede servirle para analizar países, estudia comportamientos, ¿no? Y puede ayudarle a predecir ciertos comportamientos, si usted le mete modelos y si usted usa algunos cálculos matemáticos, algunas fórmulas matemáticas. Pero todos devienen de una misma concepción. Y sí, claro, hay mayor respaldo. Yo más bien me preguntaría, y eso es lo que habría que estudiar en determinados casos, cómo fue integrándose el estudio y para qué, cuál es su utilidad. Si usted va a usar, por ejemplo, el institucionalismo y la teoría de la elección racional, los necesita usted para determinados ámbitos. Por ejemplo, no me cabe la menor duda que pueden ser usados en políticas públicas, que pueden ser usados en estudios de coaliciones, que pueden ser estudios en comportamientos más individualistas, más individuales, ¿no? Por eso ve usted que le llaman individualismo metodológico, ¿no?, a pequeños grupos, ¿no? A ver cómo se comporta la coalición tal, en el congreso tal, pero tienen, yo le llamo más aplicaciones, y a mi juicio no tiene una gran teoría. Claro, usted valora las utilidades, ¿no? Yo creo que el libro que es el parteaguas de esta teoría, pues es el de Anthony Downs, ¿no? Una teoría económica de la democracia. Entonces, y claro, lo convence a usted, lo convence porque dice usted, sí, es cierto, así es el comportamiento racional y así es el comportamiento de los individuos. Sí, pero esa es una explicación. Hacen a un lado las ideologías. Y en realidad yo creo que a los votantes, pienso yo, a ver, si los lleva usted a la urna, si impactaría la propuesta de un candidato en su renta personal. Pero también los mueve una ideología. También es fácil que usted se pare de su casa y vaya a la urna movido por ideologías. Pero el enfoque no le da el valor a la ideología, no le da el valor que tiene. ¿Sí me explico? ¿Usted cree que los neofascistas o neonazis los mueve un asunto de renta? Sí. Enfrentar a la migración en Europa, claro, dirán, nos vienen a quitar los trabajos, diría Donald Trump, pero no creo que sea un asunto solo de renta, es un asunto ideológico, es un asunto xenofóbico, es un problema de razas y es un problema de rechazo a otra raza que no sea la suya. Entonces, si usted dice es que este es el enfoque más relevante, pues sí, yo estoy de acuerdo, hay que conocerlo, pero hay que saber aplicarlo. Pero esa explicación requiere otros enfoques y otras explicaciones. Entonces, bueno, concretando, yo le diría, me parece a mí que los pilares fundamentales deben de ser, los enfoques adecuados deben de tener sus articulaciones, pero no todos lo tienen.
a mí me parece que no hay una gran teoría, y lo podríamos discutir y comprobar, atrás del estudio del comportamiento político. ¿Usted qué le diría, por ejemplo, a los detractores de Sartori, quien dice que sus textos ya están superados, que ya es momento de meter en la enseñanza de la licenciatura otras obras mucho más recientes y que sus aportes, de hecho, a la teoría de la democracia, hay gente que los considera como muy mínimos, o sea, como que no son tan relevantes? ¿Usted qué diría a los detractores de Sartori? Yo creo que uno debe de tomar a los autores con cierto cuidado siempre. No tomarlos como digamos, dogmáticamente uno pudiera tomar, o ideológicamente pudiéramos tomar a X autor. Para empezar, yo siempre he considerado que el mundo no se explica con un solo autor, pero que un autor le explica una parte de ese mundo. Y que claro, si el mundo tuviera 1000 partes, usted va a necesitar 1000 autores. No. El mundo tal vez no tenga 1000 partes, pero tal vez tenga 100. Y tal vez utilice usted a 100 autores. Y va a haber 1.000.000 de autores. Y usted solo se va a quedar con 100. Entre esos está Sartori. Entonces, aun cuando usted lo tome con cierta reserva, por ejemplo, yo reconozco que Sartori es un pensador clásico, porque además es un pensador liberal. Y está justamente impregnado por la época, por la influencia de su época, de su momento. El planteamiento que él hace, a mí varios tienen, pero el que no se me olvidará jamás, es cuando critica el 68 y dice, el 68 fue un gran engaño, porque se pensó que las masas iban a llegar al poder, y eso no se ha cumplido. Dice, se les prometió que las masas al poder, y vea usted lo que se hizo. Es más ingobernable el mundo, es más complejo gobernar los estados, los sistemas políticos tienen más presiones, están más presionados por tomar decisiones para resolver los problemas. Bueno, esa es una crítica letal. Si los líderes del 68 lo leen, esto de que la imaginación al poder y la revolución de las masas, sí, sin duda, para Sartori fue un momento muy relevante en la historia y en la liberalización y en la democratización. Pero el problema es que muchas de esas promesas quedaron incumplidas. Y entonces lo único que se genera en las masas es frustración. Ahí hay una explicación fina de un hombre que es casi aristócrata, Giovanni Sartori. Como cuando critica el marxismo, ¿no? Y dice, a ver, Marx y Engels nunca explicaron qué entendíamos por dictadura del proletariado. ¿Era una forma de gobierno transitoria? A ver, ¿cuándo iba a empezar la dictadura del proletariado y cuándo terminaba? Nunca nos lo explicaron. Entonces, en términos analíticos, pues esto es bastante inexplicable. Y claro, usted cuestiona y dice, pues sí, nunca leímos, sabíamos que después de la fase revolucionaria venía una fase de dictadura del proletariado, pero después de eso no sabíamos que iba a venir. Entonces esas críticas son durísimas. Yo tuve alumnos, seguramente marxistas, pero radicales, dogmáticos, ¿no? Que cuando empezaba yo a dar a Sartori se levantaban y me criticaban, que era yo liberal o que ya era yo neoliberal y que lo que quería yo era adoctrinarlos con Giovanni Sartori. Les dije, no, pues es como si leyéramos a Weber, que fue un gran científico, y que me impiden ver a Weber, pues porque está cuestionando y criticando las responsabilidades que tenían en su momento los socialistas o los comunistas de traer realmente una forma de organización que permitiera una sociedad sin clases y una sociedad igualitaria o más igualitaria. Entonces, yo no sería detractor, ¿no? Por el contrario, no criticaría yo a los detractores. No, yo creo que Sartori nos explica, primero, tiene una lógica impecable.
Eso es un razonamiento que pocos tienen. Es un hombre con muchísima claridad. Tiene una formación clásica. Aporta a la separación, yo diría, de lo que nos acabo de calificar, sucede a muchos científicos. Si usted quiere medir algo, se va a alejar de la teoría. Lo voy a decir muy esquemáticamente. Pero tiene que buscar adecuadamente qué es lo que le va a servir. Yo pongo dos ejemplos siempre. A ver, mida el escepticismo. En la esquina de esta casa, si le preguntamos a alguien, ¿usted es escéptico? Tal vez nos conteste, ¿qué es eso? Alguno conozca y diga, sí, sí soy escéptico. Otro, no, no soy escéptico. Pero bueno, ya serán respuestas. Ahora, ¿de qué? ¿De la política? Oye, ¿usted es escéptico en política? Es una pregunta de altísimo grado de abstracción. Por eso las encuestas preguntan, ¿usted cree en la policía? ¿Usted le tiene confianza a los partidos? ¿Usted tiene credibilidad en las instituciones electorales? Entonces, hay un nivel filosófico muy alto, que para llegar al ciudadano medio, que está, eso es sartoriano, que está tironeado por el lenguaje común, un lenguaje que le interesaba a Sartori, el lenguaje materno, diría Locke, ese que hablamos todos, ese que salimos a la calle y lo hablamos en cualquier lado, no en una academia, no en una universidad, nos interesa mucho, pero no nos podemos quedar con ese lenguaje. ¿Por qué? Porque es acrítico, es más ideológico, es más emotivo que un lenguaje crítico, que es el científico, y que entonces nos va a poner más en aprietos. Y ahí es donde se requiere la teoría. Por eso yo creo que la ciencia política de Sartori tiene como respaldo una buena dosis de teoría. No era un gran filósofo. Bueno, yo oí alguna vez a un maestro mío decir, sí, Sartori es un técnico de la política. Y, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que sí hay teoría en él, o cuando menos la preocupación de que usted fundamente bien eso. Sin embargo, no fue lo que buscaba Bobbio. Bobbio no es un técnico de la política. Bobbio es un teórico, que para algunos era más filósofo, ¿no? Pero él mismo se atribuyó. ¿Por qué? Pues por lo que quiso hacer, y ahí está el legado de Norberto Bobbio, y vale la pena compararlos, ambos italianos y ambos colegas, y ambos se respetaban. Vea usted el libro que prologa uno de sus discípulos de Bobbio, como es Miguel Ángelo Bovero, que señala que Bobbio no se le debe de considerar un filósofo, sino un teórico. Y si usted ve el libro, yo creo que esa es la búsqueda de... ¿Paramos tantito? ¿No? Le seguimos. ¿Qué puede pasar? Yo creo que yo podría decir que eso es lo que busca muchísima gente, incluyendo, si yo pudiera tener esa capacidad, dejar elaborada una teoría de la política. Entonces, Sartori nunca se lo propuso, pero Bobbio sí. Y si ve usted el libro, se intitula Por una teoría de la política. Que contestándole concretamente, yo pienso a la pregunta, mire, yo creo que nuestra disciplina es una disciplina de gente a la que le guste la sabiduría. Y no por ser filósofos por sí mismos, pues. No por elegir ser sabios, porque amemos el saber, no. A mí me parece que hay autores clásicos que hay que releer. Y que hay autores que hay que revisar. Pero no porque los autores ya no existan. Aun cuando hayan sido hombres de su tiempo, nosotros dejemos de leerlos, o mucho menos los prejuiciamos. Si usted me pregunta si yo tengo prejuicios sobre autores, sí los tengo. Y tengo preferencia por otros. La verdad es que en vez de prejuiciar, hay que conocerlos y releerlos. Cuando usted ve
que Aristóteles y que Platón y Aristóteles fueron dos pilares de la humanidad que se mantuvieron siempre hasta el Renacimiento y después del Renacimiento, ¿no? Y que eran maestro y alumno, discípulo del maestro, y eran distintos, y los dos se enriquecieron, y optaban unos por ser platónicos y otros por ser aristotélicos. Incluso el Renacimiento, los grandes filósofos del Renacimiento, los 10 más renombrados, filósofos, no historiadores, o no historiadores de la política como Maquiavelo, ¿no? Que también, en el fondo, Maquiavelo lo que buscó con esta obra fue una teoría de la política, pero de su época, con las condiciones en las que vivía. Entonces da usted cuenta y dice usted, no, pues sí, yo creo que es muy importante abrevar sobre estos grandes autores, porque, y ahí no nos hemos puesto bien de acuerdo, y es muy difícil. Mire, yo he escrito sobre eso, ¿no? Y lo digo con mucha humildad. Lo he hecho para explicarme a mí mismo y poder explicarle después a los alumnos. Porque una tarea tenemos en la ciencia política, y eso sí, yo lo subrayaría y a diario lo pienso. El politólogo debe de darle claridad a los procesos, debe de interpretar con claridad los conflictos, los procesos, los fenómenos. No los debe de complicar, si los enreda está peor. Debemos de darle una explicación muy clara, muy nítida, a algo que de suyo ya es confuso, que para muchos puede ser caótico, o que para muchos pues, es un problema ideológico por los valores que tiene, ¿no? Parte de la aportación weberiana pues, es neutralice sus valores. Y la verdad es que nosotros tenemos que aprender para no sesgar nuestras interpretaciones, o como dice Sartori, para no hacer generalizaciones, tenemos que controlar nuestros estudios. Y parte de ese control, que sería un término científico, Weber lo plantea como la ciencia avalorativa, que fue muy criticada, ¿no? Si debe de ser libre de valores, de todos los valores, ¿no? En realidad lo que nos mueve son valores. Participamos en política con valores, vuelvo a repetir, ¿no? Valores económicos o valores ideológicos, ¿no? O religiosos en algún caso. Entonces, bueno, yo creo que lo importante en este caso es reconocer la estatura y reconocer la dimensión luego de cada uno de los autores. Lo voy a decir muy concreto. Soy aristotélico en ciertos aspectos, soy platónico para explicar ciertas cosas, soy agustiniano, soy maquiaveliano en ciertas cosas, ¿no? Soy weberiano en otras, ¿no? Soy marxista en otras, soy de Bobbio y soy Sartori para ciertas cosas. Lo importante es que usted logre entender, ¿no? Y podríamos llegar a una conclusión. Los grandes, verdaderamente, incluido evidentemente Sartori, son pensadores globalistas, totalistas, me explico. Holístico se llama hoy. Tienen una visión global, integral. De entenderla, ese es el gran reto. Y sobre todo entender los hilos conductores, entender cuál es la unidad interna de cada pensador. Yo creo que eso vale mucho la pena. Aun cuando no nos hayamos puesto de acuerdo, le voy a decir en qué. Filosofía política, teoría política o historia de las ideas. Si usted ve, Bobbio la construye desde su particular punto de vista, Sartori lo hace desde la suya, no es precisamente un gran historiador, ¿no? Y muchos autores lo hacen desde sus propias perspectivas. Yo creo que hay que tomar mucho de ellos, sobre todo para llegar a explicar casos concretos, estudios de caso, realidades sobre las que vivimos, ¿no? Yo me atrevo a decir que en mi país todavía no hay una democracia consolidada. De hecho, Sartori planteaba que en México habíamos vivido lo que se llama como democracia procedimental, se da ese adjetivo nada más en el ámbito electoral, que ahora con los gobiernos divididos era necesario
si bien se tenía que conservar la Constitución del 17, había que matizarla y crear reformas que le permitieran a un presidente constitucionalmente débil poder tener ciertas herramientas para que no tuviera ingobernabilidad. Una de ellas es el poder de veto parcial, que no lo tenemos en México. ¿Usted cree que es factible el implementar el veto parcial? Yo creo que, mire, para tomar medidas de diseño institucional o de ingeniería constitucional, siempre tiene uno que pensar en los modelos que uno tiene. Piense usted, cuando le hablo de un modelo Westminster, o cuando le hablo de un determinado parlamento como el italiano, como el alemán, o cuando ve usted el modelo norteamericano. Yo creo que para eso sirve la política comparada. Entonces, cuando usted ve un modelo mexicano, depende de qué es lo que usted quiere, porque siempre se ha debatido entre proponer cuestiones de carácter europeo o ver hacia Latinoamérica, ¿no? Vea usted el debate que hemos tenido, y yo creo que ahí sí ha ido una mezcla de diferentes cosas. Robert Dahl criticaba la Constitución de los Estados Unidos, y la criticó fundamentalmente por lo sucedido en las elecciones donde participó Al Gore, por lo sucedido en Miami, en el distrito, donde él, había habido señalamientos de que Bush había hecho fraude. Y entonces él se preguntó, Robert Dahl, que era de las mesas, diría Almond, de esos teóricos blandos, pero muy relevantes, ¿no? ¿Es democrática la Constitución de los Estados Unidos? Esa pregunta se hizo Robert Dahl, pensando en que podía contribuir a que los que toman las decisiones modificaran la Constitución. Si usted ve, para que le hagan una enmienda a la Constitución norteamericana es verdaderamente un hito histórico. Es muy difícil. La paradoja que tiene, ¿no? Quien gana el voto mayoritario no obtiene el colegio electoral, ¿no? Bueno, ahí hay un modelo, con reelección de legisladores. Aquí usted tiene un sistema presidencialista, con muchos poderes del Estado, ¿no? Entonces, añadir algún tipo de cuestión que venga a modificar la relación de poderes, hay que hacerlo pensando siempre en el modelo que usted tiene. Digo, sé que no le estoy dando una respuesta, pero lo que le estoy diciendo es depende de qué es lo que usted quiera, ¿no? ¿Qué hizo Felipe Calderón? Innova aplicando las iniciativas preferentes. ¿Por qué? Porque necesitaba contrarrestar el poder del Congreso. Si se había debilitado la presidencia, no, pero era muy difícil que el Congreso le aprobara, ¿no? Y entonces pues dice, voy a usar 2 iniciativas en cada periodo, que se van a ver obligados, afirmativa ficta, ¿no? Es decir, tiene un periodo el Congreso y tiene que resolver. Bueno, pues yo creo que introducirlo era relevante, porque los diputados, el Congreso tiene 2 iniciativas que no va a dejar a la congeladora, ¿no? Bueno, Enrique Peña Nieto lo que hizo fue establecer una gran coalición firmada, ¿no? En un pacto, pero no más de eso. Me refiero, se perdió un poco la agenda legislativa más autónoma, construir acuerdos, ¿no? Entonces, si usted toma la decisión, por ejemplo, de intervenir proponiendo veto parcial, pues tiene usted que pensar cuánto le quiere otorgar al presidente en su equilibrio con el Congreso, ¿no? Yo no estaría en contra, pero no solo es una medida como tal. Lo que yo recuerdo en una frase de Sartori que es clásica en su momento, y yo creo que la tendencia ahí va, ¿no? Fíjese, él dijo, Italia necesita más presidencialismo.
Eso lo dijo como en los 90. Y México necesita más parlamentarismo. Y nuevamente lo que él estaba diciendo, creo yo, era el análisis de la política comparativa, ¿no? De ver qué le pongo el ejemplo, los gobiernos de coalición, estos que se proponen ahora, los políticos se ufanan diciendo, es que vamos al parlamentarismo. No nos engañen. Bueno, yo estudié ciencia política, ningún político me puede engañar. Tal vez el pueblo sí crea que vamos al parlamentarismo. No, vamos a un presidencialismo con gobierno de coalición, pero todavía falta. Y es más, me atrevo a decir algo. Un gobierno de presidencialismo con coalición tardaría 6 años en consolidarse. ¿Sabe por qué? Porque no hay ley. Y entonces vamos a suponer que en las elecciones llega un gobierno, ¿no?, de coalición. Bueno, pues tendrán que empezar a ponerse de acuerdo para regular cómo hacer la coalición, si el gabinete va a ser nombrado por el Congreso o por el Senado, si las políticas van a estar firmadas justamente para derivar un acuerdo coaligado que sea común, si el Plan Nacional de Desarrollo que establece la Constitución va a estar diseñado con estos elementos, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo les va a llevar? Cuando Beltrones, siendo senador, impulsa la ley para la reforma del Estado, vino Sartori, fue una de las últimas veces. Y Sartori se rió, se burló un poco, fue irónico y dijo, ¿saben qué van a hacer en un año? No van a hacer nada. Claro, después Beltrones pues, le cobró a Sartori que cuando él fue miembro del Parlamento, no hizo mucho. Pues claro, usted sabe que en Europa y en Italia hay una tradición, y que usó muy bien Mussolini, por ejemplo. Nombraba senados de personajes. O sea, a Pareto le llegó el nombramiento de senador del reino, o sea, era un reino. Claro, no lo aceptó Pareto, y no fue nunca una sesión, y por eso le cargaron que era fascista, ¿no? Son personajes. Hay una tradición de reconocer, si los políticos requieren de académicos, de sabios, a los que incorporen, ¿no? Al igual que incorporan a artistas, gente popular, o eventualmente hasta show porno, como fue en Italia, ¿no? ¿Se acuerda? O sea, aquel llamado Partido del Amor, donde había una diputada, ¿no?, que era actriz vernácula, pues, por llamarle de alguna manera. Pero esto siempre ha existido, y hay tradiciones donde lo hay. Las hay. En México también tenemos, ¿no? Pues, el PRI, un cierto sector, pues, se jalaba gente de distintos lugares, pues, ellos no iban a legislar, ¿no? A Carmen Salinas, ¿no? Entonces, cualquiera podía criticar a Carmen Salinas y decir, oiga, pero ¿qué va a hacer esa mujer? Pues sí, ni más ni menos es líder, aunque no sea de un sindicato, pero tiene ascendiente sobre un buen de actrices y de actores, y les aseguro que ya lleva un buen respaldo de votos, no va simplemente sola, y va a ser disciplinada para las políticas que establezca, en este caso, un partido político. Entonces, ¿qué criticaba Sartori? La importancia de usar bien las estrategias, que además les redituó. ¿Qué hizo el senador Beltrones? Activa después del 2006 a todos los legisladores que estaban molestos. Imagínense el PRD. ¿Usted cree que tenían ganas de sentarse a negociar? Aquel PRD que perdió las elecciones con López Obrador en 2006 después de un desafuero. No. Entonces, la forma en la que podía sentar a todos en el Congreso era obligarlos e incentivarlos. ¿Qué hizo? Una ley que firmaran todos, que fuera aprobada, que tuviera un término y que además hubiera dinero para movilizar los recursos y que activara, que incentivara. Bueno, de ahí salió inicialmente aquella reforma incipiente de los juicios orales, que ha tardado años. ¿Y sabe también que salió? La reforma política 2007-2008,
que activó para quitarle a las televisoras el poder de la comunicación de los spots. Que los que han escrito sobre porcentajes de recursos dicen que Televisa, TV Azteca y las radiodifusoras, todas sus filiales, se llevaban entre el 60 y 70% del dinero que le daba el INE, el IFE antes, a los partidos. Y ahora se los quitó. Lo que vemos es gratuito, son concesiones. Y le dan al INE y ya el INE no paga. Y por el contrario, para equilibrar la lucha política y hacerla más equitativa, pues, pobre de aquel, bueno, no pobre, perdón, corre riesgos aquel privado que quiera, por muy poderoso que sea, comprar publicidad para meterla al proceso político y al debate y usarlo en contra de uno u otro candidato. Entonces, bueno, yo creo que el vínculo entre política y ciencia fue muy interesante y lo supieron hacer, porque le voy a contar por último, hay una tradición. Mire, Sartori se preocupó por muchas cosas y yo creo que Sartori no fue un académico que se quedó encerrado en la Torre de Marfil. Sartori logró salir, bueno, se lo llevaron a Estados Unidos, empezó a ir y venir primero a Stanford, ¿no? Luego a Columbia, o sea, los norteamericanos hicieron lo que siempre hacen con los grandes, a ver, vente para acá, para ver qué traes, qué estudias, ¿no? Los grandes, eso es lo que sucede. Pero yo creo que Sartori me atrevo hipotéticamente a decir, nunca olvidó sus orígenes latinos. Incluso criticó sin resolver hacia dónde iba la ciencia política norteamericana. Es una respuesta que no tenemos. La pudo haber dado, no se iba a atrever a eso. Era muy riesgoso, pero lo dejó apuntado, ¿no? Eso tenemos que estudiarlo. Hay parte de su legado irresuelto, diríamos, ¿no? Pero ¿sabe qué? También creó instituciones, creó centros de estudio. No como creador de centros, no. Venía del derecho. Llegó al César y Alfieri y luego le dieron el área de sociología en la famosa escuela esta florentina, ¿no? El César y Alfieri. Pero no había más, ¿no? En Turín estaba Bobbio, que también venía de la filosofía y del derecho, y que no había ciencia política. Entonces los dos empiezan a crear por separado la ciencia política y les van dando autonomía poco a poco. ¿Y sabe qué es lo que logran? Entre otras cosas, bueno, crearon una revista. Pero Sartori empezó a tener una visión comparativista, universal. Y entonces por eso se empieza a conocer, ¿no? Igual que Bobbio, pero bueno, pues yo creo que todo esto que forma, ahora, hay que decirlo, ¿cómo se establece la ciencia política en Italia, la moderna, después de haber ya pasado esta fase, digamos, después del fascismo, de recuperar a los teóricos de las élites? Pues ni más ni menos que con la llegada de un convenio con la mismísima International Political Science Association, con la IPSA. O sea, Sartori no se vio parroquial, ni nacionalista, ni mucho menos. Dijo, la ciencia política tiene que ser universal. Y por eso se universaliza. Y claro, pero le voy a decir, no metiendo los enfoques a fondo, ni behaviorista, ni teoría de la elección racional. ¿Sabe qué les propuso? Estudios comparativistas, es decir, respetando su tradición. Sí. Eso poca gente lo sabe. ¿Sabe quién lo escribió? Giorgio Sola. Es un texto muy interesante que usted debe de conocer, que vale la pena. La reconstrucción histórica es muy importante, sobre todo para darnos cuenta de la dimensión. Yo tuve oportunidad de saludar a Giovanni Sartori, no solo aquí, que era un saludo muy rápido, pues estaban las cámaras y estaba la gente, los que fueron a estudiar a Italia, evidentemente lo conocieron, trataban con él, lo veían,
charlaban, pero donde yo tuve oportunidad de charlar brevemente, y fue muy interesante, y quería mucho a México, fue en un congreso en Santiago de Chile, cuando yo le dije que era mexicano, y bueno, él lo que se expresó con un aprecio a México, ¿no? Muy interesante. Ahora, se le puede hacer una crítica a Sartori, pero desde otra perspectiva. Y tal vez es mucho mi atrevimiento, pero Sartori calificó al PRI de hegemónico pragmático. Yo creo que su categoría puede ser cuestionada, la usan muchos, sobre todo cuando se antepone frente a un realista de la política bastante crítico y duro como fue Samuel Huntington. Samuel Huntington tiene un estudio que poco se conoce, que es un análisis del sistema de partido único, de los sistemas de partido único. Y ahí está el PRI. Está Turquía, hay otros, Japón, de determinada época, le estoy hablando de los 50 a los 70, 80. ¿No? El PRI que ya conoce Sartori ya es un poco más que va flexibilizándose y liberalizando y luego echándose para atrás y abre el sistema y lo vuelve a cerrar, etcétera, ¿no? Que esa es la historia de nuestro gradualismo. Por eso verán ustedes que en unas cosas se avanza y en otras se retrocede, ¿no? Sí candidaturas independientes, pero 3% de umbral para los partidos. Corren riesgo, por eso las coaliciones, corren riesgo los partidos si fueran solos, los chiquitos, de volar, como han perdido el registro, muchos, ¿no? Y a veces yo cuestiono la categoría de hegemónico pragmático. Pero bueno, funciona, porque vemos la larga transición, ¿no? Histórica, ¿no? Muy complicada, en México, gradual. Y prefiero pensar que lo que tuvo México 71 años antes de la primera alternancia fue un sistema de partido único, aun cuando hubiera otros partidos. Otra de las propuestas de reforma de Sartori es la de que los legisladores pudiesen reelegirse por periodos quizás indefinidos. ¿Esto qué consecuencias traería? ¿Una profesionalización de los políticos? ¿O veríamos cómo esto se desvirtúa y cada vez tendríamos a más personajes que no están comprometidos con la representación popular y que terminarían retomando a Weber, viviendo de la política y no para la política? La respuesta, Isaac, son las dos cosas, lamentablemente. Veríamos un proceso de profesionalización, pero no virtuoso y con una cara distinta, ¿no? Contra el establecimiento de los objetivos, que sería permaneciendo, ¿no? Aunque, claro, la crítica sería muy dura, ¿no? Para aquellos que permanecieran, y yo creo que sí podría eventualmente depurarse, pero no sé qué tanto eso tenga implicaciones con las listas plurinominales. Ya ve que hay ahí una discusión de que si listas abiertas o cerradas, ¿no? O que de hecho no lo sabemos, nos medio enteramos quiénes están. Hoy hay más información, pero antes no sabía usted quién estaba en los primeros lugares de las listas plurinominales. Entonces habría que ver, yo creo que en eso todavía falta conocer con más detalle quiénes serían los que se someterían a la reelección. Supongo que en este caso serían los de mayoría relativa. Por lo tanto, pues tienen que chambear, no como los de representación proporcional que pueden llegar protegidísimos, ¿no? Yo he oído a legisladores o aspirantes que siempre diferencian, ¿no? Y los diputados plurinominales, eventualmente algunos han sido por mayoría, ¿no? Dentro de los partidos,
sobre todo el PRI y PAN, que han permanecido más en el poder, eventualmente el PRD, pero admiran más los diputados plurinominales a los de mayoría relativa, porque saben que pasaron por la prueba dura de los votos, ¿no? De conseguir el voto. Entonces, yo estoy de acuerdo con la reelección. La gente dice míticamente, ¿no? En una forma muy fácil, pues es que ya hay reelección. No, una cosa es que los partidos lo ubiquen en las listas plurinominales y lo reciclen, o lo mandan al Senado y viceversa, ¿no? A que haya realmente una reelección, a la que se someta, ¿no? Por ejemplo, aquí el delegado, ¿no? Que realmente se sometiera a una reelección, y que hubiera el otro candidato, o 3, 4, no importa. Es decir, este se va a reelegir. Es un voto fuerte. Se sometería a un voto fuerte, independiente, distinto a que si llegara Nobel, ¿no? Es decir, como candidato apenas para iniciar su carrera, ¿no? Entonces, yo creo que la reelección tiene una parte muy positiva. ¿Por qué digo que la otra parte hay que considerarla? Mire, lamentablemente, porque las prácticas de los políticos en nuestro país y en muchos lugares son criticables y a veces desvirtúan, ¿no? Lo que originalmente se piensa. Por último, también hablaba de la posibilidad de implementar una segunda vuelta. ¿Se considera que deberíamos conservar la elección de mayoría relativa o quizás optar por la segunda vuelta, o una tercera posibilidad que es la mayoría relativa calificada? Mire, vuelvo a insistir, lo que tenemos que ver es hacia qué modelo vamos, y eso lo debe de decir la política comparada. ¿Qué modelo queremos? ¿Queremos un modelo más hacia Latinoamérica? Yo creo que sí, vamos tendiendo, porque no nos parecemos a Estados Unidos, ni nos parecemos a un parlamento. Estamos yéndonos más a esto que han estudiado más los sudamericanos. Hay un gran estudioso uruguayo, ¿no? Que tuve el gusto de conocerlo en un congreso en Uruguay. Platiqué ahí brevemente con él. Se me está yendo su nombre en este momento, pero lo respetan mucho, lo quieren mucho, porque lo que se han dedicado a hacer ellos es política comparativa. Y sus modelos, si usted ve, bueno, pues hasta donde yo sé, solo son 2 países donde no hay segunda vuelta en América Latina. Entonces yo creo que la tendencia de la segunda vuelta, ahora, ¿para qué sirve? Pues para equilibrar y para buscar realmente definir con mayor consenso, ¿no? Mire, la ventaja de la segunda vuelta es que si los 2 finalistas en una elección de primera vuelta, valga la expresión, pasan por la segunda, llegan con más legitimidad. Que así llega usted en la primera vuelta puede ser el caso que se pueda configurar ahora en nuestro país, ¿no? Que llegue con pocos votos, con una fracción, y que tenga un problema muy serio, ¿no? de gobernabilidad, entendida gobernabilidad entre la relación ejecutivo-legislativo, no en gobernabilidad social, sino de los poderes, de la división de poderes. Entonces, le respondería igual cuando me preguntó las otras. Voy a decirlo así, lo que pasa es que sabemos, voy a generalizar si me permite, poco diseño institucional. Son modelos. Y yo escucho con mucho respeto a los que conocen de diseño institucional. Entonces, a ver, ¿qué quiere usted? Porque si va usted a parchar, a remendar, ¿no? Le voy a poner un ejemplo. Y casi le preguntaría si voy a terminar entrevistando a usted, ¿no?
¿Qué son hoy en día las candidaturas independientes? Si le tengo que responder, para mí es una farsa. Es una simulación Es una simulación, pero no de los candidatos. del proceso. El diseño está hecho para abrir, pero no en realidad para contrarrestar la acción de la partidocracia, por los candados que tiene. Es excepcional los lugares donde llegan auténticamente candidatos independientes. Ya los propios actores, pues ya pero las restricciones institucionales de diseño que hay, no se ponen todavía bien de acuerdo, ¿no? Vea usted, hay decisiones que uno no hubiera imaginado, que las entiende uno, por ejemplo, en este proceso, otorgar el mayor financiamiento privado, ¿no?, a los independientes cuando renuncian al público, al financiamiento público. ¿Y por qué lo renuncian? Pues porque están armados y blindados con muchos recursos de privados. ¿Y por qué lo hacen? Pues para generar credibilidad. Lamentablemente eso no les ha generado credibilidad. Claro, sería bueno preguntarle a un candidato independiente de los dos que hay ahorita, ¿por qué renunció usted al financiamiento público? ¿Cuál fue su intencionalidad? ¿Que tener más credibilidad? ¿No tener cuentas con el INE? ¿O está usted bien respaldado por privados? Pero aún así, el diseño no está hecho. Vamos, bueno, le voy a decir algo. Yo al único que tengo claro que llegó como son dos, ¿no?, independientes. Uno desconocidísimo, que es Kumamoto, y el otro conocido, de una familia política muy reconocida y respetable como es Cloutier, ¿no? Pero finalmente, uno de ellos diputado local, ¿no?, y el otro diputado federal, ¿no? Pero son excepcionalidades. Ya estamos viendo los resultados de un gobernador que no terminó ni siquiera su periodo para lanzarse en una aventura que pueda hacer que sea al vacío, pero bueno, son los políticos que usan. Pero más allá de hablar de personas, el diseño, hasta el momento, yo lo estoy viendo ¿en cuántos años? En 6, ¿no? ¿Cuándo empezaron los independientes? En 2015. En 2015, en 3 años, lo que hemos visto de esa experiencia histórica es que no es una salida que se haya dado para que realmente hubiera sido una opción, una candidatura independiente. Lo cual no quiere decir que se dé en determinado nivel. Vamos a ver cuántos hay realmente. Pero las restricciones institucionales de diseño que existen no están dirigidas justamente a eso. Quizás abren un poco el espacio, etcétera, etcétera, pero bueno, las elecciones, tanto del Estado de México como en Coahuila, los independientes pues, fueron mandados para dispersar el voto, para fragmentarlo. Es una estrategia política. Entonces, pues le agradezco mucho que nos haya brindado su tiempo, que haya accedido a esta entrevista. Sin duda alguna vimos cómo Sartori no solamente influye en el desarrollo de la disciplina, en su enseñanza, en su difusión, siempre estuvo en el debate, como usted bien lo señala, apreciaba mucho nuestro país, tuvo discípulos mexicanos, vino varias veces, escribió sobre México, y entonces vemos cómo es importante también para analizar nuestro propio sistema electoral, sistema de partidos, sistema político, y le agradezco nuevamente. No, yo le agradezco a usted y espero que haya sido útil la experiencia de una entrevista. Yo creo que da muchos resultados la observación directa vía la entrevista con nuestras apreciaciones. Muchas gracias. Gracias.